¿Te has preguntado alguna vez por qué con solo un pequeño gesto una persona puede comenzar a verte de una forma completamente diferente? En un mundo donde el valor se mide por apariencias y resultados, las migajas que das, esas acciones pequeñas pero sinceras, pueden ser la semilla de una transformación poderosa. Jesús lo expresó de manera contundente en Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Esta verdad revela que aquello que parece insignificante a nuestros ojos puede ser inmensamente significativo a los ojos de Dios y de los demás. Hoy profundizaremos en cómo los actos más simples, cuando provienen de un corazón íntegro, pueden activar un cambio radical en la manera en que otros te perciben. Te mostraremos cómo estas migajas pueden revelar tu verdadero valor, abrir puertas inesperadas y alinearte con el propósito que Dios ha depositado en ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay momentos en los que sientes que todo lo que haces por los demás pasa desapercibido. Ofreces tu tiempo, tu atención, tus palabras sinceras, y lo único que recibes a cambio son migajas, gestos mínimos, miradas evasivas, silencios que pesan más que 1000 palabras. Y aún así, sigues ahí, dando, porque algo dentro de ti no te permite endurecer el corazón, aunque te duela. Es ahí, en ese punto invisible, donde no hay reconocimiento ni gratitud, donde comienza a revelarse lo que realmente habita en tu interior. Porque cualquiera puede ser generoso cuando hay aplausos, pero solo los que tienen identidad en Dios siguen sembrando aunque nadie los mire. En Mateo 6:4, Jesús lo dijo de forma clara y poderosa: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta declaración no es un simple consuelo, es una promesa eterna, un recordatorio de que lo que haces en silencio no está siendo ignorado en el cielo y tampoco lo será para siempre en la tierra. Muchos de los grandes hombres y mujeres de Dios comenzaron su historia en escenarios donde nadie los valoraba. Y no porque no tuvieran nada que ofrecer, sino porque sus dones estaban envueltos en humildad y el mundo aún no tenía ojos para verlos. David, antes de ser ungido como rey, fue olvidado incluso por su propio padre cuando Samuel llegó a buscar al nuevo elegido. Mientras sus hermanos se preparaban para ser considerados, él cuidaba ovejas en silencio, obedeciendo, protegiendo, cantando salmos a un Dios que lo veía, aunque nadie más lo hiciera. No buscaba atención, solo hacía lo que debía con excelencia. Y eso fue suficiente para que Dios dijera: este es el hombre conforme a mi corazón. 1 Samuel 13:14. Lo que tú haces en los lugares donde no hay cámaras, donde no hay abrazos de vuelta, donde tus palabras de apoyo se desvanecen sin eco, es exactamente lo que Dios utiliza para moldear tu carácter y preparar tu ascenso. Cuando alguien te da migajas, te está diciendo: no vales lo suficiente como para recibir mi tiempo completo. Y aunque eso pueda parecer cruel, también es una oportunidad. Porque ahí puedes elegir. Puedes elegir devolverte y cerrar tu corazón, o puedes permanecer dando desde tu fuente interior, no para impresionar a nadie, sino porque sabes que has sido llamado a dar frutos incluso en tierra seca. Jesús, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, fue rechazado por los fariseos, acusado y menospreciado, y aún así continuó enseñando, sanando, liberando. No necesitaba validación humana porque su afirmación venía del Padre. En Juan 8:16 dice: mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me envió. Él entendía que el valor no se negocia con aplausos. El valor ya está determinado desde arriba. Tal vez tú también te encuentras en una temporada en la que das más de lo que recibes. Tal vez estás en una relación donde constantemente tienes que rogar por atención, o quizás trabajas con excelencia, pero eres invisibilizado por aquellos que solo miran lo superficial. Tal vez en tu iglesia, en tu familia, en tu círculo más cercano, tus palabras no tienen el peso que deberían, aunque provienen de un corazón lleno de discernimiento y amor.
Y es posible que ya hayas sentido el impulso de callar, de retirarte, de dejar de sembrar, pero no lo hagas. Porque en el momento exacto en que decides seguir dando, aun cuando recibes migajas, estás activando un principio celestial que no puede ser detenido. Recuerda la historia de la mujer sirofenicia. Ella vino a Jesús clamando por liberación para su hija, pero recibió una respuesta que parecía un rechazo. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, dijo Jesús en Mateo 15:26. Pero ella no se ofendió, no se marchó, no protestó. Ella respondió con una verdad que desarmó toda estructura humana. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esa fe, esa humildad, esa persistencia tocó el corazón de Jesús. Y lo que parecía un no se convirtió en un milagro. Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Mateo 15:28. Aquella mujer nos enseñó que incluso las migajas, cuando son vistas con ojos de fe, pueden contener el poder suficiente para abrir puertas celestiales. Cada vez que das algo de ti, sin que haya reconocimiento, sin que nadie lo note, estás construyendo algo eterno. Estás creando un registro en el cielo que tarde o temprano será revelado en la tierra. El Señor no olvida ninguna siembra. En Hebreos 6:10 se nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Tu generosidad, tu paciencia, tu capacidad de escuchar, tu disposición para ayudar, incluso cuando no eres tratado con la misma medida, no está siendo desperdiciada. Está siendo observada, registrada y utilizada por Dios para preparar un escenario que será imposible de ignorar. A lo largo de los años he visto cómo las personas más transformadoras no son aquellas que exigen atención, sino aquellas que sirven en silencio, que interceden sin ser vistas, que siembran palabras de esperanza en corazones rotos sin esperar un aplauso a cambio. Recuerdo a una mujer que durante años fue la primera en llegar y la última en irse de su iglesia. Limpió baños, organizó sillas, preparó comida para los necesitados, cuidó niños de otras familias mientras los padres se congregaban. Nunca estuvo en el escenario, nunca recibió un gracias público. Pero un día el pastor enfermó gravemente y la iglesia se encontró sin liderazgo. Y fue ella, la mujer de las migajas, quien fue llamada para sostener la congregación. Su sabiduría, su templanza, su profundo conocimiento de la palabra y sobre todo su espíritu de servicio se convirtieron en el faro que guió a muchos en tiempos de crisis. Ella no necesitó autopromoverse. Su siembra silenciosa habló por sí sola. Cuando vives en una cultura que glorifica lo visible, lo inmediato y lo espectacular, es fácil pensar que lo pequeño no importa. Pero Dios trabaja en otra dimensión. Él no observa el tamaño de la plataforma, sino la intención del corazón. En Zacarías 4:10 leemos: ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Este versículo es un llamado a valorar lo que aún no es grande, pero que lleva en sí mismo el potencial de lo eterno. Cada pequeño gesto, cada palabra de ánimo, cada decisión de responder con amor en lugar de resentimiento, cada vez que eliges perdonar en vez de vengarte, cada oración hecha en secreto, todo eso construye una imagen que eventualmente será visible para los que antes no veían nada en ti. Las migajas que das en tiempos de rechazo están sembrando percepción en corazones que, aunque ahora estén ciegos, un día verán con claridad. Y cuando eso suceda, no entenderán cómo antes te ignoraban. Algo cambiará en sus ojos, algo se abrirá en su espíritu y dirán: ¿cómo no lo vi antes? Porque cuando sirves con el corazón correcto, sin exigencias, sin manipulación, sin necesidad de ser visto, estás dejando que sea Dios quien exalte a su tiempo. Y cuando Él te exalta, nadie puede negarlo, nadie puede minimizarlo, nadie puede ignorarlo. Jesús enseñó que quien quiera ser el mayor debe ser el siervo de todos,
Marcos 10:44. Este principio no es simbólico, es literal, porque el servicio voluntario, sostenido, hecho sin esperar recompensa, tiene el poder de transformar no solo cómo te ve la gente, sino cómo te ve el mundo espiritual. Tal vez no lo notes aún, pero cada vez que das una migaja con amor y sin quejarte, estás revelando que hay grandeza en ti. Porque la grandeza no se mide por la cantidad de seguidores, sino por la capacidad de dar sin reservas cuando nada te obliga a hacerlo. En un mundo que te grita que te hagas valer, que exijas tu lugar, que no permitas que nadie te trate con menosprecio, Dios te susurra: sigue sirviendo, porque yo veo lo que otros no ven. Y en ese susurro está la clave de tu ascenso. Porque cuando Él decide mostrarle a otros quién eres realmente, no hay migaja que no se transforme en pan completo. No hay silencio que no se vuelva voz. No hay invisibilidad que no se transforme en honra. Hoy quiero que lo entiendas con toda tu alma. Tu valor no se mide por cuánta atención recibes, sino por cuán firme permaneces cuando no la recibes. Si sigues dando con fidelidad, aun cuando el otro solo te entrega migajas, estás siendo probado, afirmado y posicionado para una revelación mayor. Dios mismo será quien le muestre a esa persona quién eres realmente. Y cuando eso suceda, cuando finalmente se le caigan las escamas de los ojos y te vea con claridad, no te reconocerá. No porque hayas cambiado, sino porque ahora ve lo que siempre estuvo ahí: tu fidelidad, tu humildad, tu generosidad silenciosa, tu amor inquebrantable. Lo que haces cuando nadie te mira es lo que determina cómo te verán cuando todos te observen. Esas migajas que diste con amor, sin resentimiento, sin manipulación, son las que Dios usará para cambiar la historia. Tal vez hoy no lo ves, tal vez hoy solo sientes el peso del desprecio, pero si permaneces firme, verás cómo Dios transformará cada pequeño acto en una proclamación de tu verdadero valor. Porque nunca se trata de lo que recibes, sino de lo que eliges dar. Hay una fidelidad que no necesita reflectores, que no exige condiciones, que no cambia con el clima emocional de los demás. Es la fidelidad en lo pequeño, esa clase de entrega silenciosa, persistente, constante, que se repite día tras día, aun cuando no hay señales visibles de recompensa. Es ahí donde se ocultan las llaves del ascenso divino, en lo cotidiano, en lo que muchos desprecian, en lo que pocos quieren hacer, porque el reino de Dios no se edifica con lo grandioso a los ojos del mundo, sino con lo que parece insignificante a los ojos de los hombres, pero es valiosísimo ante Dios. Jesús lo expresó con claridad en Lucas 16:10 cuando dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esta afirmación no es solo una observación moral, es una revelación espiritual. El destino de alguien puede cambiar no por lo que logra en un gran momento, sino por lo que repite con integridad en los momentos pequeños. La fidelidad en lo mínimo no pasa desapercibida en el cielo. De hecho, es lo que más llama la atención de Dios. Porque cuando alguien es capaz de honrar a Dios en tareas humildes, en actos que no reciben reconocimiento, en decisiones privadas que nadie ve, demuestra que no sirve por la aprobación, sino por amor y obediencia. Eso es lo que lo califica para responsabilidades mayores. Es por eso que las promociones espirituales no son accidentales ni arbitrarias. Son respuestas del cielo a un historial silencioso de fidelidad. A menudo, quienes hoy son vistos con honra, antes fueron invisibles para los hombres, pero visibles para Dios. Y lo que los posicionó no fue su carisma ni su talento, sino su constancia en lo escondido. En la parábola de los talentos, Jesús presenta un principio inquebrantable del reino. A cada siervo se le entregó una cantidad distinta, pero no se les pidió que igualaran resultados, sino que fueran fieles con lo que se les había dado.
El siervo que recibió 5 talentos y el que recibió 2 fueron igualmente elogiados con las palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. La fidelidad en lo pequeño fue el criterio para recibir más. No la cantidad de frutos, sino la calidad de la entrega. Eso revela que a los ojos de Dios, lo aparentemente pequeño tiene el poder de abrir dimensiones mayores. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no fue llevado directamente a la tierra prometida. Pasaron por el desierto y en ese proceso Dios observó cada detalle, no porque necesitara información, sino porque el desierto revela el corazón. En Deuteronomio 8:2 Moisés recuerda: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La fidelidad en medio de la prueba era la antesala para entrar a la tierra de la promesa. Y muchos no la cruzaron, no porque Dios los rechazara, sino porque su conducta en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo oculto, mostró que no estaban listos para el cumplimiento. Es en lo pequeño donde se forman los grandes. Lo que parece una repetición sin fruto, muchas veces es un entrenamiento disfrazado de rutina. La fidelidad no es una virtud pasiva, es una fuerza activa que provoca un día de manifestación. Por eso, cuando eres fiel aún recibiendo migajas, estás demostrándole al cielo que puedes administrar abundancia sin orgullo y que puedes recibir honra sin desviarte. Lo pequeño es el filtro. Si no eres digno de confianza con tareas sencillas, no serás confiable con lo eterno. Ese es el mensaje implícito de Lucas 16:11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? La manera en que respondes a lo terrenal determina tu acceso a lo espiritual. José fue vendido como esclavo y terminó administrando la casa de Potifar. Fue encarcelado injustamente y allí también se le confió responsabilidad. Nunca pidió reconocimiento, nunca exigió justicia, solo se mantuvo fiel. Y Dios, que vio su fidelidad en cada etapa, preparó un trono para él en Egipto. Lo que cambió su historia no fue el día que interpretó el sueño de Faraón, fue todo lo que hizo antes, cuando no tenía posición, cuando no tenía libertad, cuando no tenía visibilidad. Su fidelidad constante en lo pequeño construyó la plataforma para el cambio radical en cómo lo veían los demás. Un día fue esclavo ignorado, al siguiente, gobernador de naciones, no por suerte, por fidelidad. El mismo patrón se repite en toda la Escritura. Eliseo fue conocido primero como el que derramaba agua en las manos de Elías. Sonco Reyes 3:11. Un siervo, no un profeta, no un líder, un servidor. Pero su fidelidad silenciosa en los años de anonimato fue la que lo posicionó para recibir doble porción del espíritu de Elías. Él no pidió el manto, no lo persiguió por ambición, solo caminó al lado de su maestro, aprendiendo, sirviendo, observando. Y el día en que Elías fue arrebatado, todos vieron lo que Dios ya había visto en lo secreto. Eliseo ya era digno del manto, porque había sido fiel con el balde. La fidelidad en lo pequeño también se manifiesta en la manera en que tratas a quienes no pueden devolverte nada. Jesús dijo: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mateo 10:42. Esta afirmación revela que no hay acto fiel que quede sin respuesta. Aún lo más simple, cuando nace del amor y la obediencia, es reconocido y recompensado por Dios. No importa si otros lo ignoran, no importa si parece que nadie cambia su percepción sobre ti, porque cuando el cielo decide cambiar cómo te ven, no habrá obstáculo que lo impida. Muchos buscan oportunidades para brillar, pero ignoran las tareas que no tienen brillo. Sin embargo, en el reino, lo que parece irrelevante
es donde se revelan los verdaderos siervos. Jesús, al lavar los pies de sus discípulos, mostró que el poder está en el servicio. No eligió un acto público de autoridad para cerrar su ministerio en la tierra, sino una demostración íntima de humildad. En Juan 13, 14, 15 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. La fidelidad en lo pequeño no solo transforma la percepción ajena, transforma tu naturaleza, te moldea conforme al carácter de Cristo. La tierra prometida no está reservada para los más visibles, sino para los más constantes. No es la fuerza, ni la elocuencia, ni el talento lo que define el cumplimiento. Es la fidelidad, esa que no cambia cuando no hay recompensas inmediatas, esa que permanece cuando lo que recibes son migajas, esa que dice sí a lo que Dios pone en tus manos, aunque parezca poco, porque lo poco en las manos de alguien fiel se vuelve mucho. Jesús enseñó este principio con la semilla de mostaza. Lo pequeño tiene potencial de expansión cuando cae en tierra fértil, y el corazón fiel es tierra fértil para el favor de Dios. La fidelidad en lo pequeño también es un acto de confianza. Confianza en que Dios no se equivoca cuando decide no darte más todavía. Confianza en que hay una razón divina para el tiempo en que estás. Confianza en que lo que haces hoy está construyendo algo que mañana será innegable. Por eso no es tiempo perdido, es preparación divina, no es esfuerzo inútil, es cimiento espiritual, no es espera sin sentido, es la antesala de algo mayor. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no lo hizo con banquetes, sino con una ofrenda mínima. Lo poco fue suficiente porque había fe y obediencia. Pero alguien tuvo que ofrecer ese poco primero. Alguien tuvo que ser fiel con lo que tenía en la mano. Y cuando eso sucedió, todos vieron el milagro. Así es también con tu fidelidad. Lo que haces cuando nadie cree en ti, cuando todo parece lento, cuando los demás solo te dan sobras, es lo que prepara el momento en que Dios decide revelarte a los ojos de aquellos que te ignoraban. El reino de Dios no está sostenido por los poderosos del mundo, sino por los fieles de espíritu, aquellos que no negocian su integridad, que no necesitan reconocimiento humano para ser constantes, que saben que cada acto pequeño, si es hecho para Dios, tiene un valor eterno. Y es esa clase de fidelidad la que provoca que quienes antes solo te daban migajas, un día se pregunten cómo no vieron lo que estaba frente a ellos. Cuando eres fiel en lo pequeño, estás sembrando respeto en tierra dura. Aunque al principio no lo notes, algo empieza a cambiar en la forma en que te miran. No por lo que dices, no por lo que exiges, sino por la coherencia con la que vives. Porque la fidelidad sostenida tiene una voz silenciosa que grita con fuerza. Y esa voz, tarde o temprano, despierta los ojos de los demás. Entonces ya no te ven como alguien común. Comienzan a sospechar que hay algo en ti que no pueden explicar. Y ese algo es lo que siempre estuvo allí, tu fidelidad. Dios honra a quienes lo honran. Y la forma más pura de honrarlo no es con discursos, sino con fidelidad en lo cotidiano. Esa fidelidad que nadie aplaude. Esa fidelidad que se repite sin aplausos. Esa fidelidad que es más fuerte que la frustración, más firme que el rechazo, más constante que la indiferencia. Cuando vives con esa fidelidad, no necesitas justificarte ante nadie, porque será Dios quien te justifique. Y cuando Él lo hace, el cambio en cómo te ven los demás no es gradual, es radical, porque lo que Él exalta, el mundo no puede ignorar. Cuando haces algo esperando una recompensa, estás sembrando en el terreno de la transacción, pero cuando actúas movido por el amor, sin expectativa de retorno, siembras en el terreno del reino.
Es en ese tipo de siembra donde ocurre lo sobrenatural. Lo que más transforma no es lo que se hace por conveniencia, sino lo que se ofrece desde la pureza del corazón, sin esperar nada a cambio. El amor genuino, sin cálculo, sin pretensión, sin necesidad de reconocimiento, es el lenguaje que el cielo honra y que el mundo no puede ignorar por mucho tiempo. Puede que al principio no sea comprendido, puede que sea rechazado o menospreciado, pero el amor constante tiene una fuerza que termina rompiendo las barreras más endurecidas y reconfigurando la percepción de quienes antes solo entregaban migajas. Jesús vivió esta verdad en carne propia. Su entrega no fue provocada por gratitud humana. Él vino a dar su vida sabiendo que sería traicionado, abandonado, herido por aquellos mismos a quienes vino a salvar. En Juan 1:11 se nos dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A pesar de eso no retuvo su amor, no lo condicionó, no lo suspendió hasta que fuera comprendido. Lo dio completo, sin medir, sin dosificar. Y esa entrega absoluta, sin garantía de aceptación, fue la que abrió el camino para la redención. Lo que hizo más poderoso el sacrificio de Cristo no fue solo el dolor físico que soportó, sino la pureza de su intención. Dio todo, aunque sabía que muchos nunca lo agradecerían. Hay actos que pesan más que 1000 palabras, y cuando se hacen por amor sin esperar retribución, se convierten en semillas invisibles que crecen en el terreno del alma de quienes los reciben. Tal vez no florecen de inmediato, pero permanecen. Se quedan sembradas en lo profundo y un día producen fruto. El apóstol Pablo lo expresó de manera clara en 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Esta declaración revela que no es la acción en sí lo que transforma, sino la motivación que la impulsa. Puedes hacer grandes obras, puedes incluso sacrificarte, pero si lo haces esperando admiración o recompensa, pierde su impacto eterno. El amor que actúa sin esperar recompensa es el que más impacto tiene, porque no puede ser manipulado ni condicionado. Es libre, es limpio. Y cuando alguien te da migajas, ese tipo de amor se convierte en una herramienta espiritual que desarma argumentos, que rompe ciclos, que cambia lo que parecía inamovible, porque no responde al trato que recibe, sino al carácter que habita en el corazón de quien lo practica. Y ese carácter, cuando se sostiene en el tiempo, cuando insiste en seguir dando, aunque no recibe lo que merece, termina siendo visto, comprendido y honrado. En la cruz, mientras Jesús era injuriado, mientras lo escupían, mientras se burlaban, Él no maldijo, no devolvió odio, no exigió justicia. Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esa frase revela un nivel de amor tan profundo, tan incomprensible para la lógica humana, que hasta el centurión romano que lo observaba reconoció: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15:39. Fue el amor manifestado en medio de la injusticia lo que cambió la percepción del espectador. No fue un milagro visible, no fue una demostración de poder, fue una expresión de amor en medio del dolor. Así opera el reino. No responde con la misma moneda, responde con lo eterno. Cuando alguien solo te entrega migajas y tú decides responder con amor sin cálculo, estás quebrando un patrón, estás deteniendo una cadena de indiferencia, de orgullo, de dureza. Estás hablando un lenguaje que el mundo no entiende, pero que el alma reconoce. Es fácil devolver cariño cuando se te trata bien, pero es en la ausencia de reciprocidad donde el amor muestra su naturaleza divina. Jesús dijo en Lucas 6:32: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. El mérito está en amar cuando no hay retorno, cuando no hay gratitud, cuando lo que recibes es rechazo o indiferencia.
Ese amor no solo revela quién eres tú, revela a quién perteneces. Los actos de amor que no buscan reconocimiento tienen una capacidad única de permanecer. Se quedan grabados, pueden ser ignorados en el momento, pero marcan. Y esa marca silenciosa es la que, con el tiempo, cambia la forma en que otros te ven. Porque comienzan a entender que tu entrega no dependía de ellos, que tu amor no era un trueque, que no esperabas algo a cambio. Y cuando eso se revela, lo que antes eran migajas se convierte en asombro, en respeto, en admiración silenciosa, porque no hay defensa contra el amor verdadero. Jesús enseñó que el amor debe ser la señal de sus discípulos. En Juan 13:35 declaró: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No dijo que nos conocerían por nuestra doctrina, ni por nuestras palabras, ni por nuestros dones. Dijo que el amor sería la marca. No un amor selectivo ni estratégico, sino un amor constante, real, sin condiciones. El mismo amor que Él practicó, el mismo amor que ofreció en silencio, aun cuando nadie lo comprendía. Ese amor es el que transforma corazones y reconstruye percepciones. Dar sin esperar es una expresión de madurez espiritual. Es la evidencia de que no necesitas ser comprendido para ser fiel, que no necesitas ser validado para seguir dando lo mejor de ti. Cuando actúas así, no solo estás obedeciendo a Dios, estás reflejando su imagen. Porque Dios da cada día aún a aquellos que lo niegan. Su misericordia se renueva cada mañana. Lamentaciones 3:23. Y su sol sale sobre malos y buenos. Mateo 5:45. Ese es el estándar del cielo. Dar no por lo que el otro merece, sino por lo que hay en tu corazón. Ese tipo de entrega es el que cambia las relaciones, no de manera inmediata, pero sí profunda, porque lo que haces sin esperar recompensa es lo que más cuestiona a quienes te rodean. Les muestra una manera de amar que no han visto, que no comprenden, que no pueden explicar. Y cuando no pueden explicarlo, se ven obligados a reconsiderar lo que pensaban de ti. Comienzan a verte con otros ojos, no por lo que dijiste, sino por lo que hiciste cuando no tenías razones humanas para hacerlo. Jesús puso como ejemplo supremo al buen samaritano, un hombre que ayudó a otro que había sido herido, que había sido ignorado por líderes religiosos y que no podía darle nada a cambio, ni siquiera lo conocía. Pero se detuvo, lo cuidó, invirtió tiempo, dinero y energía, no esperó gratitud, no buscó admiración, solo actuó con compasión. Y esa historia fue narrada por Jesús como la definición de lo que significa amar al prójimo, no como un sentimiento, sino como una acción voluntaria, generosa, constante. Ese tipo de amor trasciende. Y cuando es practicado por alguien que ha recibido migajas, su impacto es aún mayor. El poder del amor no recae en la respuesta que recibe, sino en la intención que lo origina. Y esa intención, cuando es pura, cuando no está contaminada por la necesidad de ser visto o recompensado, tiene la capacidad de alterar ambientes, restaurar vínculos, transformar corazones. Aunque al principio sea ignorado, aunque parezca que nadie cambia, algo se mueve. Porque el amor verdadero nunca es en vano. Como afirma 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser. Dar amor cuando no hay reciprocidad no es debilidad, es una manifestación de autoridad espiritual, porque implica dominio propio, discernimiento y una conexión profunda con Dios. Es la prueba de que no estás actuando por impulso, sino por revelación, que sabes quién eres y no necesitas que otros te lo recuerden, que puedes ser constante en medio de la indiferencia, firme en medio del rechazo, generoso en medio de la escasez emocional. Y eso es lo que más transforma, porque nadie permanece igual cuando ha sido amado de verdad. Lo que haces por amor, sin esperar nada, es lo que más impacta porque es lo que más se parece a Dios.
Él dio primero. Nos amó antes de que lo amáramos. En 1 Juan 4:19 leemos: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la lógica del reino. No dar cuando se recibe, dar primero, amar sin condiciones. Y cuando vives conforme a esa lógica, te conviertes en una anomalía espiritual que no puede ser ignorada. Si hoy estás dando más de lo que recibes, si estás amando a alguien que no te corresponde como esperas, si estás sirviendo en un entorno donde solo te entregan migajas, recuerda esto: tu amor no está siendo desperdiciado, está sembrando algo, está rompiendo algo, está construyendo algo, y en el tiempo perfecto ese amor será comprendido, tal vez no con palabras, tal vez no con disculpas, pero con un cambio en la forma en que te ven, porque el amor, cuando es real, cambia la visión. No exige reconocimiento, pero lo provoca. No exige respuesta, pero la despierta. No busca honra, pero la atrae. No te detengas, no cambies tu esencia por lo que recibes. No permitas que la frialdad ajena enfríe tu espíritu. Sigue dando, sigue sirviendo, sigue amando. Porque ese amor, el que nace de Dios, el que no pide nada, el que no se ofende, el que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, es el que tiene poder para cambiarlo todo. Hay algo en la humildad que no se puede fabricar, no se puede imitar, no se puede fingir. Porque la humildad verdadera no es una apariencia externa ni una postura forzada, es una manifestación del carácter formado por el Espíritu de Dios. Es un lenguaje que no necesita palabras, una actitud que atraviesa cualquier juicio previo, un reflejo de un corazón que se ha rendido primero delante del cielo antes de esperar ser entendido por la tierra. Y es en ese tipo de humildad donde opera una autoridad silenciosa, un poder que no depende de jerarquías, ni de títulos, ni de reconocimiento humano, sino de la gracia que Dios derrama sobre aquellos que han elegido descender en un mundo que solo busca escalar. En Santiago 4:6 está escrito: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa gracia no es un detalle superficial. Es el favor divino que se activa cuando decides tomar el camino más bajo mientras otros compiten por el más alto. La humildad no necesita demostrar, no necesita defenderse, no necesita imponerse, porque la humildad no es debilidad, es dominio propio bajo el gobierno de Dios. Y cuando alguien te da migajas, cuando te trata como si no tuvieras valor, es ahí donde tu respuesta humilde puede desatar una transformación que el orgullo jamás podría provocar. Porque la humildad, cuando se sostiene en medio del desprecio, tiene el poder de avergonzar la altivez de los que te subestimaron. Jesús lo modeló cuando, sabiendo que tenía todo el poder, se ciñó una toalla, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. En Juan 13:3-5 se nos dice que él sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, que sabía de dónde venía y a dónde iba, y con ese conocimiento se humilló. No lo hizo porque no sabía quién era, lo hizo precisamente porque lo sabía. La humildad verdadera nace de una identidad segura, y ese es el secreto. El orgullo siempre busca demostrar porque está vacío, pero la humildad da sin miedo porque está llena. Quien está seguro de lo que Dios ha dicho sobre su vida no necesita pelear por ser visto, no necesita responder cuando lo minimizan, no necesita defender su nombre cuando es atacado, porque sabe que el que lo llamó es fiel para hacer brillar su luz en el tiempo señalado. La humildad no exige lugar, pero lo recibe. No exige honra, pero la provoca. No exige atención, pero se vuelve imposible de ignorar cuando Dios decide exponer lo que otros pasaron por alto. Por eso, cuando alguien te da migajas, cuando te menosprecian, cuando te ubican por debajo y tú eliges responder con humildad, estás activando una fuerza espiritual que el orgullo jamás podrá tocar. En Proverbios 18:12 se afirma que antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Esta secuencia no es accidental, es diseño, porque el orgullo precede la caída
pero la humildad precede la exaltación. No porque Dios quiera castigarte antes de honrarte, sino porque solo quienes han sido quebrantados pueden sostener la honra sin ser destruidos por ella. La humildad te prepara para lo que viene, te forma en el silencio, en el anonimato, en la obediencia que nadie aplaude, para que cuando llegue el día en que otros finalmente vean quién eres, no te desvíes ni te intoxiques con el reconocimiento. La historia de Moisés lo refleja con claridad. Fue príncipe en Egipto, pero Dios no lo usó desde el palacio. Lo llevó al desierto, lo formó como pastor, lo confrontó en su inseguridad, lo vació de toda pretensión. Y cuando ya no buscaba posición, cuando ya no confiaba en su capacidad humana, cuando ya solo obedecía, entonces fue enviado. En Números 12:3, la Escritura declara: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y ese hombre manso fue quien habló cara a cara con Dios, quien dividió el mar, quien guió a una nación entera. La mansedumbre fue el canal por donde fluyó el poder. La humildad fue la llave que abrió lo imposible. No hay disfraz que pueda imitar el poder de un corazón rendido. El orgullo puede parecer seguro, fuerte, imponente, pero es hueco. Está basado en la necesidad de aprobación, en el miedo a ser menospreciado, en la ansiedad de ser olvidado. Pero el humilde ha muerto a eso. Ha dejado de buscar el aplauso de los hombres porque ha oído la voz del Padre. Y esa voz es suficiente. Por eso cuando eres humillado por otros, cuando solo te dan lo mínimo, cuando no te consideran y aún así eliges servir, perdonar, amar sin exigir lugar, estás operando en una dimensión que el mundo no puede entender. Estás dejando que Dios sea tu defensor. El salmista lo expresó así en el Salmo 75, 6, 7. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. La exaltación no viene de estrategias humanas, no viene de manipular la percepción ajena, no viene de forzar puertas, viene de Dios. Y Dios solo exalta a los humildes, porque sabe que puede confiar en ellos, sabe que no usarán la posición como arma, sabe que no despreciarán a otros, sabe que recordarán quién los levantó. Cuando caminas con humildad en un entorno donde solo te dan migajas, estás sembrando honra en un terreno hostil. Y aunque parezca que nada cambia, aunque parezca que nadie lo nota, algo se está moviendo. Porque la humildad no necesita reconocimiento inmediato. Solo necesita un corazón que crea que Dios está obrando aun cuando nada se ve. Y Dios siempre está obrando. Lo hizo con José, lo hizo con David, lo hizo con Esther, lo hizo con Daniel. Todos fueron humillados antes de ser honrados. Todos pasaron por temporadas donde fueron minimizados, reducidos, ignorados. Pero todos eligieron no devolver el desprecio, no vengarse, no pelear por lugar. Esperaron, sirvieron, confiaron. Y Dios se encargó de levantarles en el momento perfecto. La humildad, cuando es genuina, no depende de circunstancias. No se activa solo cuando te tratan bien. No desaparece cuando te menosprecian. Permanece. Porque no se trata de cómo te ven los demás, sino de cómo ves tú a los demás. El orgulloso necesita sentirse por encima. El humilde puede estar debajo sin perder su valor. Puede aceptar las migajas sin renunciar a su dignidad. Porque sabe que su porción real no viene de los hombres, sino de Dios. Y esa convicción lo mantiene firme, silencioso, sin rencor, sin ansiedad. El humilde no busca justicia inmediata, porque sabe que hay un juez justo que ve todo y que actúa en el tiempo preciso. En Filipenses 2, el apóstol Pablo describe con asombrosa precisión el modelo de humildad de Cristo. Dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y más aún se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice el texto, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2, 6, 9. No fue exaltado a pesar de su humildad, fue exaltado a causa de ella. La humillación voluntaria fue el camino al trono eterno. Ese principio permanece, es inquebrantable. Lo que haces cuando eres reducido, cuando eres ignorado, cuando no eres valorado, define la magnitud de lo que Dios podrá confiarte. Si puedes permanecer humilde cuando solo te ofrecen migajas, estás demostrando que puedes manejar el banquete sin perderte en el orgullo. Si puedes mantener tu espíritu sin amargura, sin necesidad de probar tu valor, sin ceder a la tentación de elevarte a ti mismo, entonces estás listo para cargar honra sin que la honra te destruya. El orgullo quiere impresionar, la humildad quiere servir. El orgullo busca subir, la humildad está dispuesta a descender. El orgullo necesita ser notado, la humildad se mantiene firme aunque sea invisible. Y ese contraste lo ve el cielo. Dios lo evalúa, porque Él no mira como mira el hombre. Mientras el hombre mira lo exterior, Dios mira el corazón. 1 Samuel 16, 7. Y lo que Él busca no es grandeza fingida, sino corazones quebrantados y contritos que no desprecian su presencia. Salmo 51, 17. Cuando alguien solo te entrega lo mínimo y tú eliges responder desde la humildad, estás anunciando que no estás bajo el sistema del mundo, sino bajo la cultura del reino. Y eso tiene consecuencias, porque en el reino, el más grande es el que sirve. El que se humilla será exaltado. El que se hace el último será el primero. No como estrategia, sino como consecuencia. No como manipulación, sino como resultado espiritual de una vida rendida. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la revancha, cada vez que eliges el servicio en lugar de la autopromoción, cada vez que eliges el perdón en lugar de la venganza, estás haciendo eco de Cristo. Y ese eco es escuchado en los cielos. Y lo que se escucha en el cielo tarde o temprano se verá en la tierra. Porque el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:4. No lo hará porque lo exiges, lo hará porque es justo. No lo hará porque lo presionas, lo hará porque es fiel. Por eso, si hoy estás recibiendo menos de lo que das, si estás siendo reducido en entornos donde sabes que podrías aportar más, si estás siendo visto como alguien pequeño, pero sabes que Dios te ha dado algo grande, no te rebeles, no te desesperes, no te exaltes a ti mismo, mantente humilde, porque la humildad está haciendo su trabajo en ti, está limpiando tu corazón, está fortaleciendo tu carácter, está afinando tu oído espiritual. Y cuando Dios haya terminado esa obra interior, entonces vendrá la manifestación exterior. Y cuando eso suceda, nadie podrá atribuirse la gloria, porque será evidente que solo la mano de Dios pudo haberlo hecho. Cuando das lo poco que tienes sin esperar reconocimiento ni retorno inmediato, estás activando una ley del reino que contradice toda lógica humana. Porque Dios no se mueve por la cantidad, sino por la entrega. No necesita abundancia, necesita obediencia. Y cuando esa obediencia se manifiesta incluso con lo mínimo, Él se encarga de convertir lo limitado en algo transformador. La multiplicación divina nunca comienza con exceso, siempre comienza con lo que parece insuficiente. Pero lo que tú llamas poco, en las manos de Dios, es más que suficiente para alterar realidades enteras. Jesús lo dejó claro cuando dijo en Lucas 21, 3, 4: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Dios no mide como el hombre mide. Él no calcula el tamaño de la ofrenda por su valor externo, sino por el corazón que la entrega. Por eso, cuando alguien te da migajas,
y tú decides seguir sembrando, aunque sientas que tienes poco, aunque te sientas agotado, limitado, vacío, estás mostrando el tipo de fe que provoca cielos abiertos. La fe que da sin reservas, la fe que no se excusa en la escasez, la fe que dice, esto es todo lo que tengo, pero te lo entrego. Y cuando esa semilla toca el altar de Dios, el fuego de lo alto la consume y la multiplica. Jesús alimentó a una multitud, no con banquetes, sino con 5 panes y 2 peces. Y no fue el tamaño de los recursos lo que desató el milagro. Fue la disposición de poner lo poco en las manos correctas. El milagro comenzó cuando alguien se atrevió a decir, aquí está esto. Sin garantías, sin cálculos, sin condiciones, solo una entrega genuina, sencilla, pero poderosa por su origen. Y en Juan 6:11 leemos que Jesús tomó aquellos panes, dio gracias y repartió a los que estaban recostados cuanto querían. Lo poco fue suficiente, lo pequeño se volvió abundante, lo limitado se transformó en más de lo que necesitaban. Así actúa Dios con quienes no retienen, con quienes no se aferran, con quienes se atreven a dar lo que tienen, aunque parezca insignificante. El profeta Elías llegó a la casa de una viuda que solo tenía un poco de harina y un poco de aceite. Iba a preparar la última comida para ella y su hijo y luego morirían. Sin embargo, la palabra del profeta trajo una instrucción: hazme a mí primero una pequeña torta. Y ella obedeció. No tenía en abundancia, no tenía futuro, no tenía respaldo humano, pero tuvo fe. Y en 1 Reyes 17:16 dice la Escritura: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Lo que parecía una ofrenda desesperada se convirtió en provisión sobrenatural, porque cuando das lo poco que tienes bajo obediencia, Dios no solo suple, sino que sostiene. El entorno empieza a cambiar, no cuando tienes todo en orden, sino cuando entregas todo lo que tienes, tal como está. En lo natural puede parecer una locura, pero en lo espiritual es un acto de autoridad, porque estás diciendo con tus hechos que tu confianza no está en lo que posees, sino en el Dios que todo lo multiplica. Y esa confianza mueve la mano de Dios. Por eso, dar lo poco que tienes es un acto de guerra espiritual. Es una declaración contra el miedo, contra la lógica, contra el ego. Es rendición pura. Y donde hay rendición, hay intervención divina. El reino no se expande por acumulación, sino por entrega. La semilla que no se suelta nunca dará fruto, pero cuando muere, cuando cae en tierra, cuando desaparece de tu mano, entonces empieza a brotar. Jesús lo dijo en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Esa es la clave. Lo que parece desaparecer, si es dado en obediencia, empieza a reproducirse en otra dimensión. Y eso no solo te transforma a ti, transforma lo que te rodea. Porque lo que nace del sacrificio provoca impacto. Dar lo poco que tienes también revela que has roto con el orgullo, porque el orgullo se resiste a dar lo mínimo por miedo a ser juzgado. Pero el que ha sido quebrantado no espera tener mucho para bendecir. Da desde su debilidad, da desde su escasez, da desde su proceso, y eso en los cielos tiene un valor incalculable, porque no se trata de dar cuando todo va bien, sino de mantener la obediencia cuando parece que nada tiene sentido. Esa clase de obediencia silenciosa pero firme, persistente aunque dolida, es la que transforma atmósferas, es la que despierta respeto, es la que cambia miradas. Cuando alguien solo te da migajas y tú aún así decides seguir entregando tu parte, aunque sea poca, estás operando en una dimensión donde el orgullo no puede habitar. Estás anunciando que tu fuente no es la validación ajena, sino la presencia de Dios. Que tu valor no depende de cuánto tienes, sino de a quién perteneces. Y esa verdad, cuando se vive,
no puede ser ignorada. Tarde o temprano, quienes solo veían escasez empiezan a ver propósito. Quienes solo entregaban migajas empiezan a reconocer valor. No porque tú hayas exigido nada, sino porque Dios decidió multiplicar lo poco que diste hasta hacerlo innegable. Hay una fuerza en la consistencia que no necesita explicación. No busca argumentos, no exige defensa, no presiona por reconocimiento, solo avanza, solo permanece, solo insiste. Y esa insistencia, cuando nace de una convicción profunda, termina hablando más fuerte que 1000 palabras. Porque cuando alguien te ha visto resistir una y otra vez sin perder tu esencia, cuando te ha observado sembrar sin descanso, mientras otros solo ofrecen migajas, cuando has sido testigo de tu entrega constante a pesar de su indiferencia, llega un momento en que ya no puede verte de la misma manera. Algo se rompe, algo cambia, algo se revela, porque la constancia es un grito silencioso que con el tiempo sacude hasta el corazón más endurecido. No fue la protesta lo que convenció a los fariseos, fue la perseverancia de Jesús, su mansedumbre repetida, su verdad inquebrantable, su amor intacto, porque cuando otros hubieran dejado de insistir, Él continuó. Cuando las ofensas se multiplicaban, Él no se detenía. Cuando el rechazo se intensificaba, Él seguía sanando, enseñando, amando. Y al pie de la cruz, cuando parecía que había perdido, fue allí donde su consistencia rompió la percepción de quienes lo habían despreciado. El centurión romano, al ver cómo murió, exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15:39. No fue un discurso, fue una vida sostenida en coherencia lo que produjo esa revelación. La consistencia es un testimonio viviente, una declaración invisible que crece con cada día, que eliges seguir haciendo lo correcto aunque no veas resultados. Es lo que transforma la percepción de aquellos que te han subestimado. No de inmediato, no por imposición, sino por evidencia acumulada. Porque pueden resistir tus palabras, ignorar tus actos aislados, pero no pueden negar el peso de una fidelidad que no se apaga. La repetición coherente de lo que eres termina hablando con tal volumen que sus juicios se desmoronan solos. Daniel oró 3 veces al día, todos los días, sin importar las consecuencias. Su consistencia lo llevó al foso de los leones, pero también fue esa misma fidelidad lo que lo preservó. Y cuando salió ileso, el rey Darío declaró que el Dios de Daniel era el Dios viviente. En Daniel 6:26 dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. No fue la oración ocasional, no fue una manifestación esporádica, fue la perseverancia lo que provocó una transformación en la percepción del rey. La consistencia silenciosa fue más poderosa que cualquier argumento, y esa verdad permanece hasta hoy. Cuando tú decides permanecer, aun cuando el entorno no cambia, estás proclamando que tu fe no depende de circunstancias, que tu obediencia no está atada a recompensas visibles, que tu identidad no fluctúa con la opinión ajena. Y ese tipo de firmeza es la que Dios usa para abrir los ojos de quienes te miraban sin comprender tu valor. Porque no hay impacto más duradero que el que produce alguien que no se rinde. No hay revelación más poderosa que la que brota cuando alguien insiste en amar, servir y permanecer fiel sin ser movido por el rechazo. Pablo instruyó a Timoteo diciendo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. Persistir no solo transforma tu camino, también impacta el de otros. Porque hay ojos que están observando, hay corazones que se resisten pero toman nota. Y aunque no lo digan, aunque no lo reconozcan, comienzan a ser confrontados por tu constancia. Porque el tiempo prueba todo.
Y la fidelidad sostenida es una de las pocas cosas que resiste la prueba del tiempo sin perder su poder. El mundo honra la novedad, pero el cielo honra la perseverancia. El ruido puede llamar la atención, pero solo la constancia cambia percepciones. Porque lo que haces una vez puede ser ignorado, pero lo que haces siempre es imposible de ocultar. Y cuando decides seguir dando lo mejor incluso cuando otros no lo valoran, estás construyendo una imagen que se vuelve imposible de desmontar, porque la coherencia continuada genera autoridad. Y esa autoridad no necesita título, ni fama, ni poder humano, solo necesita fidelidad. Tal vez hoy no lo vean, tal vez sigan dándote migajas, tal vez te consideren alguien que no merece más, pero si te mantienes firme, si sigues sembrando aunque no haya aplausos, si continúas siendo íntegro en lo oculto, llegará el día en que Dios abrirá sus ojos, no porque tú lo exijas, no porque lo provoques, sino porque tu consistencia hablará por ti. Y ese día, todo lo que ignoraron se volverá evidente, todo lo que despreciaron será admirado, todo lo que minimizaron se convertirá en la prueba de que no era orgullo lo que te sostenía, sino propósito. Hay momentos en los que no se trata de cuánto das, ni de cuántas veces lo intentaste, ni siquiera de cuán firme fue tu actitud. Llega un instante en el que Dios decide intervenir, no por lo que hiciste, sino porque vio lo que aguantaste. Porque mientras otros miraban tus acciones desde la superficie, Él observaba tu resistencia en lo oculto, tu silencio cuando eras malinterpretado, tu fidelidad cuando eras minimizado. Y cuando Él actúa, lo hace sin pedir permiso a quienes te subestimaron. Lo hace sin consultar con quienes te juzgaron. Simplemente te posiciona en el lugar que desde el principio ya había reservado para ti. No necesitas que te entiendan para que se cumpla lo que Dios habló. No necesitas que te valoren para que se manifieste el propósito que Él diseñó. No necesitas justificarte, ni defenderte, ni explicar por qué seguiste dando cuando solo recibías migajas. Porque el Dios que te ve en lo secreto no necesita testigos para obrar en público. Él no necesita el consentimiento de quienes te rechazaron para abrir la puerta que te corresponde. Y cuando lo hace, ni siquiera los que solo te ofrecieron lo mínimo podrán seguir viéndote igual. A veces Dios permite que te den migajas para probar si estás dispuesto a permanecer enfocado en su voz, incluso cuando otras voces te ignoran. Porque no es lo que te dan lo que define tu valor, sino lo que Dios ya determinó sobre ti antes de que alguien más tuviera una opinión. Y cuando ese valor se sostiene firme, incluso en la escasez emocional, incluso en la indiferencia, incluso en el rechazo, lo que antes fue migaja se convierte en plataforma. Porque lo que no te rompió, te construyó. Lo que no te alimentó, te fortaleció por dentro. Lo que no te aplaudió, te enseñó a caminar con los ojos puestos solo en el cielo. No te enfoques en las manos que te retuvieron lo que merecías. Enfócate en el Dios que está preparando un banquete que ellos no podrán evitar ver. Porque Él no solo restaura tu dignidad, Él la exhibe. No solo responde a tu fe, Él la honra delante de quienes te desconocieron. Y cuando eso sucede, no hay argumento que se mantenga en pie. Lo que antes era desprecio se convierte en testimonio. Lo que antes era burla se transforma en asombro. Lo que antes era ignorancia se vuelve evidencia viva del poder de Dios. Es posible que hoy sigas recibiendo poco, que sigas siendo observado con ojos que no comprenden tu valor, pero eso no detendrá a Dios. Él no se rige por percepciones humanas. Él se mueve por propósito eterno. Y si te mantienes fiel, si sigues siendo quien Él te llamó a ser, aunque te ofrezcan migajas, prepárate, porque muy pronto cambiarán la forma en que te ven, y no por ti, sino por lo que verán de Dios en ti.